Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve porque el tiempo hoy es un tema muy importante, justamente por lo que estamos por debatir. Porque aquellos a los cuales vamos a tratar de devolverles parte de los esfuerzos que han hecho durante muchos años, quizá no tengan el tiempo que tenemos muchos de nosotros para esperar que esas resoluciones que tomemos hoy les compensen en cierta medida los sacrificios que han hecho durante su vida laboral. Nuestro bloque va a apoyar el dictamen de la mayoría. ¿Y por qué? Porque creemos que hay tres argumentos que son muy claros por los cuales vale la pena apoyar ese dictamen. El primero es un argumento de justicia social. La diputada Carrió hacía mención a Rawls, pero me parece que más allá de una visión académica de esto, lo que creemos que es muy importante resolver un problema de absoluta justicia social. Cuando hoy el 80% de los jubilados están por debajo de la línea de pobreza, no queda otra responsabilidad que asegurarnos cómo podemos hacer para tratar de resolver ese problema. La segunda cuestión que consideramos que es relevante es la que hice mención anteriormente, el tiempo. Es el tiempo por el cual nosotros debemos bregar en darle una solución inmediata. Yo reconozco que este gobierno ha hecho cosas para resolver el problema del sistema previsional. Pero cuando son insuficientes, son insuficientes. Y si necesitamos resolverlas y darle una vuelta de rosca, lo tenemos que hacer. Y mucho más cuando se avecinan los reclamos de aquellos que no tienen tiempo. Insisto, quizás nosotros lo tengamos, pero hay muchos que no. Y el tercer argumento que nos parece central es un argumento que tiene que ver con qué perspectivas le damos al ingresante al sistema previsional argentino. Aquellos jóvenes que por primera vez se les descuenta de su salario el aporte previsional correspondiente, o la contribución en ese caso. Si nosotros no dejamos bien claro que a nuestros mayores les vamos a dar una atención particular y lo mejor posible, claramente los jóvenes que deban aportar a ese sistema se verán por lo menos desanimados a hacerlo. Y como ha pasado en muchas ocasiones en la Argentina, encontrarán en otros mecanismos de ahorro la posibilidad de sustentarse en el momento de su retiro. Si nosotros mostramos eso, después no nos quejemos cuando Ezeiza es una salida para esos jóvenes. Después no nos rasguemos las vestiduras cuando no entendemos que haya un sector muy grande que acepte condiciones de empleo negro. ¿Por qué? Porque muchas veces consideran que los aportes o las contribuciones que se les descuentan van en saco roto. Y me parece que este es parte del debate de fondo que tenemos que dar y por el cual nosotros también proponemos un debate complementario al que demos hoy sobre el sistema previsional. Pero hacer mención a los puntos que señalábamos anteriormente, como bien se planteó por algunos de los diputados preopinantes, aquí hay una cuestión que es de justicia, no solamente por lo que nos indica la canasta básica y la línea de pobreza, sino también porque la justicia y la Corte Suprema, el principal tribunal de justicia de Argentina, ya lo ha establecido en varios fallos. Y tanto es así que se han acumulado casi 300.000 expedientes en el fuero judicial que están haciendo planteos parecidos a los que se hizo en el caso de Badaro, por ejemplo. Y la justicia nos ha instado a nosotros a resolver esto. Y yo creo que si la justicia nos insta a esto, ¿por qué no vamos a resolver esto? Si nosotros nos vamos a atrever a ir en contra de un dictamen que estableció la Corte Suprema, por lo menos yo no. Cuando estamos discutiendo el orden de justicia social, lo que estamos haciendo es definiendo órdenes de prioridades sobre el gasto. Y creo que acá está parte de la cuestión que nosotros tenemos que hacer. Tomo una frase del ministro de Economía, Boudou, que él señalaba con mucha franqueza que tenía que ayudar a sus padres jubilados porque no les alcanzaba para poder vivir. Bueno, así como él tiene que establecer un orden de prioridad en sus recursos para tratar de solventar a sus padres, creo que el Estado, a través de lo que nosotros propongamos, también deberá establecer ese orden de prioridades.
Y yo creo que ya algo ha hecho este Congreso cuando ha iniciado propuestas como la asignación universal a la niñez, y otro tanto lo hará por esto. Y me parece que eso es ir estableciendo órdenes de prioridades. Es decir, que yo creo que ese es el concepto que justifica, por lo menos en términos de justicia social, lo que hoy se está presentando. En el segundo sentido, cuando hacíamos mención al tiempo, hay reclamos que llevan más de 20 años. Y la verdad que para un jubilado que esté 20 años esperando que se le adecúen los beneficios del sistema previsional, es verdaderamente una injusticia. Yo creo que eso afecta a su dignidad. Y cuando vemos que en el conjunto de una sociedad afectamos la dignidad de los individuos, verdaderamente que nos consideremos una sociedad inclusiva y justa, me parece que es un traje que nos queda demasiado grande. Yo creo que a eso le tenemos que dar solución y no tenemos que esperar más. Así todo, creo que también tenemos que debatir el sistema previsional de fondo y darle sustentabilidad. Y es por eso que hacemos mención al tercer punto. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes que se están incorporando al sistema crean en el sistema que estamos proponiendo? Y eso es darle sustentabilidad. Nosotros creemos que hoy los recursos están a disposición. Creemos no solamente que hay excedentes en términos de la recaudación del sistema previsional, y lo vemos así no solamente por cómo se han mejorado las cuestiones salariales durante este año, sino también como consecuencia inmediata de la inflación. Es decir, cuando se han acomodado convenios colectivos para adecuarse a la pauta inflacionaria, definitivamente eso ha generado mayores recursos hacia el sistema previsional a partir de los aportes y contribuciones. Y creemos que hay un excedente mucho mayor al planteado en el presupuesto del año pasado con respecto a los recursos excedentes del sistema de la Administración Nacional de Seguridad Social. Y eso es una parte del esquema del financiamiento que consideramos que está a disposición para poder cubrir el proyecto que hoy presentamos. Otra parte, y la que me preocupa más, es la administración del Fondo de Sustentabilidad. Y ahí verdaderamente creo que se han cometido actos de mala praxis muy grandes. No solamente porque se nos presenta un resultado al Fondo de Sustentabilidad de alrededor del 5% sobre el total de los recursos disponibles. Pensemos que la rentabilidad es 5% cuando tenemos una inflación, por ser generosos, de solamente el 25%. Bueno, estamos consumiendo el capital de todos aquellos que hemos aportado a ese Fondo de Sustentabilidad, sino también por el uso de esos recursos. La verdad que hoy sean los jubilados los que le están financiando las computadoras a los niños, me parece que se podría hacer desde otro lugar, directamente desde el abuelo comprándole la computadora a su nieto. Y me parece que eso se podría hacer si le damos los recursos para que pueda disponer de lo siguiente, porque si no, muchas veces nos estamos arrogando la voluntad de muchos para poder asignar recursos que no son propios. Por último, me parece que la sustentabilidad, como bien se señaló acá, en un sistema previsional como el que tenemos, la va a dar la discusión presupuestaria del año que viene. Para este año, y si hoy aprobamos este proyecto y se aprobase en el Senado, la verdad que los recursos que hacen falta son muy pocos. Y para el año que viene se discutirá en el presupuesto correspondiente al año entrante. Pero sin duda eso deberá hacer que pensemos un sistema de fondo. Hoy se señalaba que la cantidad de contribuyentes con respecto a la cantidad de beneficiarios será de 1,5 a 1. Y la verdad que eso debe pensar, o debe hacernos pensar, si las moratorias realizadas no fueron perjudiciales para aquellos que habían sido aportantes del sistema, si no es una injusticia con relación a los otros. Digo, vamos a construir un sistema donde tratemos de incluir a la gente, pero sobre todo aquellos que le han puesto el hombro tengan una consecuencia inmediata, por lo menos que le conserve los derechos a los cuales se los ha invitado a aportar, ¿no? Digo, y para terminar, me parece que hoy, si vamos a dar este debate
sobre el sistema previsional y sobre la cuestión de cuál es el sistema previsional que tenemos que pensar hacia adelante, no lo debemos hacer a expensas de aquellos que hoy son las víctimas del sistema, que son aquellos jubilados que no llegan a cubrir la línea de pobreza. Es por eso que yo creo que tenemos que tomar una determinación muy clara sobre el tratamiento de esto, y me parece que hacer y acompañar el dictamen de mayoría es ir a favor de estos argumentos que hicimos mención anteriormente. Muchas gracias, señor presidente.